La fábrica de azúcar de Wanfu. En el pueblo hay muchísimas casas tradicionales japonesas. El monumento al trópico de Cáncer. Zona muy rural y de campo la que estoy visitando hoy. Hay plantaciones de café y té. Empieza la subida. Esta es la parte más representativa y turística del pueblo. Mr. Sam, Ciudad Lenta. Siendo uno de los pueblos más representativos de la cultura Hakka. Esta es la fábrica que ahora voy a visitar. Una de las refinerías más importantes del país. Sugar Factory. Cubriendo el helado más famoso de todo Taiwán. Las almejas doradas del valle se comen crudas con una salsa. Play 200 for second and cambio for Japan Australia. Despedimos el pueblo de Yuli. Parece que el día está un poco más despejado hoy. Muy buenos días, seguimos recorriendo el valle de Huatún. Increíble colina de tumbas. Estoy por la carretera número 9. Vamos a parar a este bar de pueblo a desayunar. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Hello. Mijan? Mijan, ¿ok? Mijan, ¿ok? Xie. Me apetece algo frío, vamos a beber algo igual como. Hello. Mijan? Mijan. One. Mijan. Y. Xie. House sandwich? Okay. Like a pork. Okay. Perfect. Okay. Yeah, okay. And the egg. Yes. Okay. 谢谢. I didn't know that you speak English. Where are you from? Where are you from? Here? Here, Bali. Nice. I love this place. So beautiful. Sandwichito de la casa. Sandwichito de la casa. Then I went to South Korea. Yeah. Now Taiwan. Then I will cross to China. Yeah. Empieza la subida de hoy. Voy a acercarme a un mirador, he subido bastante. Hay plantaciones de café y té en esta zona y las vistas del valle. En la zona que me encuentro ahora hay muchas plantas. En la zona que me encuentro ahora hay muchas plantaciones de té. Es uno de los mejores puntos para cultivar del valle. También elaboran un café de alta calidad. Hello. Are you traveling from Hong Kong? Yeah. Oh, nice. Voy a poner mi primer destino de hoy, Wanfu.
famoso por la caña de azúcar. Llego al monumento del Trópico de Cáncer. Estoy leyendo que es un lugar muy importante porque el 21 de julio el sol se encuentra directamente sobre el monumento, lo que provoca que su sombra desaparezca por completo del suelo. Un pilar sin sombra. Cycling route number 1. Empezamos la bajada. Zona muy rural y de campo la que estoy visitando hoy. Llego al principal destino turístico de hoy, Sugar Factory. A día de hoy se pueden ver las tradicionales casas japonesas de madera. Esta es la fábrica que ahora voy a visitar. Y como no, en una fábrica de azúcar hay que probar los helados.
Es un licor de caña de azúcar. Sí, sí. Esta es la parte más representativa y turística del pueblo. Y como no, en una fábrica de azúcar hay que probar sus helados. Por lo visto, son uno de los mejores de todo Taiwán. English menu? 谢谢。我刚才有订43杯。啊，等一下再一起来拿。然后下。Voy a probar el famoso de aquí, que es el 21. Es de brandy, no tiene alcohol, pero lo llaman brandy. Sí, che. Vamos a probarlo. Está muy bueno. Muy rico. Esta es la antigua fábrica. Aquí se cortaba la caña de azúcar. Fue una de las refinerías más importantes del país. En los alrededores se producía una gran cantidad de caña de azúcar. Entrando a Flenjing. Entrando en el pueblo de Flenjing. Vamos a visitar el mercado del pueblo. Huele muchísimo a tofu apestoso. Hay un tanque en el parque. A esta ciudad la llaman ciudad lenta por su estilo de vida. Me encanta que todos los pueblos ahora tienen la decoración del Año Nuevo chino, siendo uno de los pueblos más representativos de la cultura Hakka. Este es un museo. Open. Sí, sí. Aquí se acaba el valle, ya puedo ver Hualien
Las rectas de hoy son interminables. Siguiente vuelo, Fengtian. Vamos a cenar. Tiene los platitos aquí. Oh, sí, sí. Tiene las almejas doradas famosas. Quería visitar este lugar que tiene las almejas doradas tradicionales de la zona. Está cerrado, pero en el restaurante que acabo de entrar las tienen, así que las acabo de pedir. Las almejas doradas del valle. Se comen crudas. Muy buena. Muy sabrosa, están buenísimas. Y la salsa está increíble. Seguimos la ruta rumbo al lago. Liu Lake.